Listo, muchachos, buenas noches. Espero que estén muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Y aún, pues no tengo todavía el centro de calificaciones porque pues estoy haciendo el proceso de revisión. Recordemos que esta semana estamos en la semana de cierta manera, como de recuperación, donde estamos eh, con todas las evidencias técnicas habilitadas para que ustedes puedan presentar sus evidencias y se puedan poner al día. Recuerden que tenemos, que les decía la vez pasada, tengo una novedad con el archivo del centro de calificaciones. Esta novedad, pues estoy esperando a tener ya todas las calificaciones para poderla presentar y podérselas compartir para que ustedes las puedan revisar y quedemos al día. Entonces, pues por esta razón, pues hoy no vamos a estar viendo temas relacionados con eh, la, el centro de calificaciones, pues básicamente porque es el que teníamos la semana pasada y, pues tenía como esa novedad que varios de ustedes me estuvieron por ahí como comentando al respecto. Recordemos que pues para esta ficha estamos por ahora con la instructora Erika, que nos está acompañando en el programa de TICS, para que pues también estemos muy atentos a este proceso. Yo ya después espero finalizando el día de mañana, poder ya tener las calificaciones y podérselas compartir para que ustedes puedan, pues, revisar. Ojalá, espero que ya tengamos, eh, pues, como al día el tema de ese archivo de calificaciones para que no tengamos ninguna observación. Entonces, bueno, pues por ahora estamos así. Entonces, pues para este momento vamos a estar revisando para el día de hoy, vamos a estar trabajando con esta evidencia que se llama procedimiento para la formulación de informes. Esta evidencia entonces pues está habilitada a partir del próximo lunes hasta el 7 de diciembre. De hecho, casi que nos quedan solamente dos evidencias ya por ver. eh, Esta y la de la siguiente semana, porque pues más o menos vamos hasta el 15. En esta evidencia lo que vamos a aprender nosotros a construir es un informe de gestión relacionados con la evidencia que vimos nosotros del estudio de caso de los costos de negociación. Entonces, para nosotros desarrollar esta evidencia, vamos a tomar la evidencia que construimos aquí en el estudio de caso. Recuerden que fue una plantilla que yo les compartí, donde relacionábamos eh, un caso de estudio que es el transporte de una mercancía que tiene características de mercancía extra pesada y extra larga, a la cual pues teníamos de construirle una cotización. Tenemos la plantilla de la cotización también. Entonces, hoy vamos a ver cómo vamos, digamos, como el informe que debemos de construir posterior a haber prestado ese servicio. Entonces, igual, pues vamos a ver que es una plantilla de Word que yo pues voy a ir mostrándoles paso a paso para que la podamos construir. Entonces ya les voy a compartir las diapositivas para que podamos empezar a revisar un poquito qué es un informe de gestión y después de ello pasamos a la plantilla de Word. Denme un momentico. Estoy buscando las diapositivas. Listo. Vamos a que cargue la pantalla. Listo. Entonces, vamos a estar viendo hoy el concepto de informe de gestión. Entonces, primero vamos a ver qué es un informe de gestión. Hola Nancy, buenas noches. ¿Cómo estás? El instructor, bien, sí, señor. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, llegaste a penitas para empezar la explicación. Eh, Les dejaba ahí en la grabación que hoy vamos a estar viendo esta evidencia que se llama informe de gestión, que es la evidencia que tomamos como base, o para nosotros construir esta evidencia vamos a tomar como base la que realizamos 2 semanas atrás, que era la de
la creación de esta cotización para transportar mercancía con características extradimensionadas. Entonces aquí lo que vamos a construir es un informe de gestión donde pues vamos a comentar cómo nos fue con esa operación. Entonces, siempre que prestamos un servicio, pues lo ideal es crear un informe de gestión para explicar o para mostrar, eh, pues digamos, los indicadores de evaluación del servicio prestado. Entonces, primero, básicamente, ¿qué es un informe de gestión? Es un documento técnico. Recordemos que todo lo que hemos ido viendo generalmente lo enmarcamos en elementos relacionados con el control de la calidad. Entonces, cuando nosotros prestamos un servicio, pues debemos posterior a ello evaluar ese servicio y pues presentar todos los soportes y las evidencias de la prestación del servicio y la evaluación del servicio. Entonces, por eso decimos que es un documento técnico, muy seguramente está relacionado con el área de control de la calidad, el cual busca analizar y evaluar la ejecución de un servicio específico de transporte, en este caso, de transporte de carga extradimensionada. Los informes de gestión, ya vamos a ver más adelante, se pueden elaborar para diferentes momentos o para diferentes tipos de servicio. En este caso, para este en particular, pues es específico. Se elabora de manera específica para este servicio. Es integral porque incluye pues todo el aspecto técnico, todos los aspectos operativos, económicos y de calidad. Busca interpretar datos y tenemos las evidencias o los anexos que respaldan pues la información que nosotros estamos llevando aquí en este informe. Entonces tengamos en cuenta que este informe es básicamente lo que nosotros entregaríamos a nuestros supervisores y él posteriormente pues relacionaría con la parte de la gerencia para pues mostrar cómo ha sido la ejecución del servicio que se está prestando. Como les decía, pues este informe, dependiendo del tipo de su característica, se puede realizar. Se pueden realizar informes mensuales, donde se van a relacionar todos los servicios que se han prestado en un mes. En este caso, para estos informes mensuales, dependiendo del tipo de servicios, si son servicios que nosotros hacemos eh, de manera como muy recurrente y casi que estandarizado, pues podemos llevarlos a hacer informes mensuales o incluso trimestrales. Pero cuando son servicios que nosotros prestamos que salen como de, de lo normal, por ejemplo, que nos contraten para este caso de cargar, de transportar una carga extradimensionada o extra pesada, entonces es una situación atípica de nuestro proceso, nuestro servicio. Entonces lo ideal pues es construir el informe de la realización o la prestación de ese servicio de forma individual y de forma pues inmediata. ¿Qué buscamos nosotros cuando construimos un informe de gestión? Primero, pues buscamos documentar. Como se los he comentado sesión tras sesión, nosotros en esta área de la gestión integral del transporte vemos que hay una palabra que se llama integral. Y cuando hablamos de la parte integral, pues estamos refiriéndonos precisamente a aspectos propios del sistema de calidad. Entonces tenemos que documentar todos los procesos porque cuando nosotros documentamos los procesos, pues podemos aplicar este ciclo que hemos ido hablando, que es el ciclo de PHBA, de planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, si nosotros no documentamos la información, no vemos qué ha pasado en el proceso y dejamos el registro, pues es un poco difícil si en algún momento llegamos a prestar un servicio similar, poder comparar o poder tomar acciones de mejora frente a situaciones que se presenten. Entonces, por eso es importante que nosotros construyamos estos informes y no simplemente es por entregar un documento y dejarlo pues allá eh, archivado. Pues esto que me permite básicamente analizar cómo fue el comportamiento de los costos que nosotros proyectamos en la cotización versus los que realmente se llevaron a cabo, evaluar el cumplimiento de las rutas, de los tiempos y los procedimientos establecidos en la cotización, identificar situaciones que se hayan presentado y proponer acciones de mejora y eh, pues como evidencia de tener un respaldo documental para los clientes y para las empresas.
Entonces, mire que eso es lo que nos permite hacer un informe. Y el informe que nosotros vamos a estar viendo, pues busca consolidar esos componentes. Buscamos definir en una primera parte, pues cuál fue la operación que se hizo. Una segunda parte, determinar cuáles fueron, digamos, las condiciones del contrato establecidas a partir de los costos y el precio. Y una tercera parte de evaluar el comportamiento ya con los datos reales a partir de indicadores. Todo esto lo vamos a llevar a un documento de Word. Entonces, ese documento de Word tiene esta estructura. Tiene pues información general del cliente, el origen, el destino, las características de la carga, la, la descripción operacional, es decir, cuál fue la ruta, el vehículo, las personas que se utilizaron, el análisis de costos que vimos, entonces las tablitas de los costos fijos, de los costos variables y los costos de capital, la parte de la evaluación en tiempo real, que es la comparación entre lo que se proyectó y lo que realmente se ejecutó, y a partir de esta comparación y de estos datos, pues nacen los indicadores para determinar si tuvimos cumplimientos, rentabilidades en la actividad. Estas secciones entonces son las que nosotros vamos a ver ahorita en la plantilla de Word que yo les voy a presentar para que ustedes puedan construir el informe. Básicamente tenemos ya casi que toda la información porque la migramos de la actividad pasada de la cotización a esta. Lo que nosotros vamos en esta actividad a agregar, pues son como los supuestos de lo que pasó. ¿Sí? Vamos a simular y vamos a eh, establecer datos eh, relacionados a lo como si hubiéramos ejecutado el servicio y determinar, bueno, cómo nos fue realmente en el servicio. Y eso es lo que vamos a medir. Entonces, pues ya tenemos nuestros costos. No nos vamos a detener aquí porque pues ya son los que hemos ido viendo anteriormente. Pero sí vamos a ver los indicadores. Qué bien, los vamos a ver más adelante en el documento de Word. Entonces tenemos un primer indicador que es el de cumplimiento, que su fórmula es la cantidad de entregas a tiempo sobre el total de entregas pactadas. Otro es el de rentabilidad, que básicamente nos mide la utilidad o el margen de rentabilidad que tuvimos y esto se obtiene a partir de la fórmula de tomar el precio que cobramos menos el costo que nos sale pues ese servicio dividido en el precio. ¿Listo? Es una ecuación de variación que nos puede decir cuál es el margen de rentabilidad, que pues en teoría debería coincidir con ese margen de ganancia que nosotros establecimos en la cotización. Recordemos que cuando definíamos el precio, lo que nosotros hacemos es que definimos unos costos, establecemos cuánto nos cuesta este servicio y a partir de ello pues nosotros determinamos cuál va a ser ese porcentaje de rentabilidad que queremos obtener, ¿sí? En este caso, pues, habíamos dicho que un 18%. Otro indicador es la desviación de los costos. Entonces, entre el costo real, supongamos que nosotros proyectamos para ese servicio, nos va a costar 35 millones. Pero resulta que cuando pasamos a la ejecución, se presentaron situaciones, por ejemplo, tuvimos una multa o resulta que nosotros habíamos proyectado el pago de, de los viáticos por 100.000, pero para esas fechas pues estuvo un poco más elevado y pagamos 150.000. Entonces ahí hay una variación entre el costo real y el costo que proyectamos. Entonces queremos ver cuánto fue esa desviación. Y la meta pues es que sea más o menos del 5%. Y la eficiencia operativa, que es básicamente eh, este indicador que hemos llamado mucho que es el OIF, que es que entreguemos las cosas a tiempo, en perfecto estado, ¿listo? Entonces, sin incidentes y daños y que la documentación esté completa. Esos cuatro indicadores los vamos a estar viendo entonces nosotros a continuación en este informe. Es una actividad súper sencilla, si ya tenemos de base la actividad que presentamos anteriormente, que es la de la presentación de la cotización para el servicio del transporte de cargas extradimensionadas. Bueno, cuando nos montamos en la película de la construcción del informe, pues lo primero que tenemos que hacer es cumplir con la fase de recolección de información. Entonces aquí nosotros tenemos que tener pues las evidencias fotográficas y las evidencias documentales de la prestación del servicio. Con esto, entonces ya podemos empezar a consolidar el informe para tener la información
llevarla a esta plantilla de Word y allí, una vez tenemos nuestra información en esta plantilla, poder empezar a hacer el análisis cuantitativo, que es básicamente revisar los indicadores que vimos acá atrás, que como vemos, pues son fórmulas muy sencillas, pero que nos ayudan a analizar la información de manera cuantitativa a partir de los datos. También podemos hacer una fase de análisis cualitativo, que aquí es donde nosotros pues justificamos de pronto esas variaciones que se hayan encontrado. Ejemplo, un análisis cualitativo que justifique el por qué el costo real del servicio fue mayor al costo que se había eh, proyectado. Entonces acá pues decimos qué situaciones se presentaron, qué novedades se presentaron en la, en el recorrido, eh, básicamente como todos esos aspectos que me permitan a mí analizar de manera cualitativa el servicio prestado y me permita justificar esas variaciones que yo pueda encontrar en el análisis cuantitativo. Ya con todo esto, entonces procedo a hacer la eh, creación final del informe y la presentación del informe pues a mis supervisores o a quien me lo haya eh, solicitado. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a construir. Ya les voy a proyectar, o ya te voy a proyectar, Nancy, la plantilla. Hasta ahí, no sé si tienes alguna pregunta, duda, comentario, se quedó pues como claro que es un informe de gestión del servicio de transporte. Ahora, Listo, perfecto. Entonces déjame ya, comparto la plantilla para que la podamos revisar. Bueno, primero, entonces vamos a revisar qué es lo que les estoy comentando, a lo que me refiero cuando les digo de la actividad que vimos anteriormente, la que nos va a servir como de base. Ya me está cargando aquí en la pantalla. Es esta que hicimos de el caso de estudio de carga especial. Entonces yo les compartí esta plantilla donde pues nosotros debíamos de transportar una mercancía. Eso ya nos trae el caso propiamente en la guía y debíamos pues crear todos esos elementos, ¿no? Definir cuál es la ruta, establecer por qué establecimos esa ruta, cuántos días vamos a demorarnos, qué requisitos debemos de cumplir con sus costos, qué recursos necesitamos, cuáles son, digamos, el proceso de carga y descarga de la mercancía y empezábamos a construir todo el tema de nuestros costos fijos y nuestros costos variables. Decíamos que como acá tenemos que llevar una carga extradimensionada, pues por ley nos piden que no solamente haya un conductor, sino que tienen que haber un carro escolta. Entonces, en este caso, pues decíamos que por el tipo de mercancía teníamos que haber un carro escolta adelante y uno atrás. Con esto, pues calculábamos nuestros costos fijos, también nuestros costos variables, como hemos visto. Entonces, los costos variables, casi que el 50% está relacionado más que todo con el combustible y con el tema de peajes y los otros costos variables. El costo de capital, entonces, relacionado con mantenimientos y depreciaciones del vehículo. Y con esto llegábamos a una tablita de costos finales. Esta tablita es importante que la tengamos acá en cuenta porque esta tablita es la que nosotros vamos a ver allí en la plantilla. O sea que no vamos a volver a escribir todos estos costos, sino que únicamente vamos a llevar esta parte de la tablita para el tema de los costos. Y pues vamos a tener en cuenta los elementos que escribimos por aquí. Por ejemplo, las rutas, los días que tomamos para desarrollar la ruta, la cantidad de horas establecidas para el cargue y el descargue y demás. Entonces, esos son los variables de entrada para nuestra plantilla. ¿Cómo evidenciamos la plantilla? Entonces ya comparto la plantilla. Listo. Esta es la plantilla que vamos a estar entonces nosotros viendo en la evidencia. Yo les voy a compartir esta que es mi ejemplo, que es mi informe de gestión que le hice
a el servicio que prestamos de carga extradimensionada para que ustedes los tengan como guía. Listo, entonces aquí tenemos la primera parte, como veíamos, que es hacer una información general, como la caracterización. Entonces, a quién le prestamos el servicio, cuál fue el contacto con el que las personas que pues, nos contactamos para concertar todo el tema del servicio, cuál fue el producto o la carga que transportamos, cuál fue el origen, cuál fue el destino, cuándo se prestó el servicio y quién fue el responsable. Listo, esto lo tomamos de allí, de nuestro documento de la primera parte. Características de la carga. Entonces acá decimos cuál es el tipo de carga. Listo. Eh, y pues como sus dimensiones y su peso. Como lo veíamos, pues ahí nos aparecía también en la plantilla de la cotización. La clasificación de la carga. Entonces acá recuerden, allí en el otro documento tenemos una explicación, una justificación de por qué se establece como carga extradimensionada. Esa tal cual la copiamos y la pegamos acá. Descripción de la operación. Entonces esto también lo tomamos literal como lo tenemos en la plantilla. Decimos cuál fue el punto de inicio, punto de destino, los kilómetros y por qué justificamos el por qué tomamos esa ruta, los recursos utilizados, entonces también lo tomamos de allí, de la plantilla. O sea, mire que vamos tomando toda la información que teníamos allí en esta cotización. ¿Listo? El personal, entonces un conductor principal, un conductor auxiliar, un coordinador de operaciones, 4 técnicos, en este caso dos escoltas por vehículos, lo que les explicaba ahorita. Los permisos, entonces eso hace parte de los costos fijos de los permisos, que lo tenemos en la tabla. Y lo que les decía, el análisis de costos. Entonces, básicamente tomar esa tablita de costos que teníamos y traerla acá. Es como copiar y pegar y llenar esta información. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos los mismos costos y los mismos componentes que teníamos allá en la tabla resumen. Y acá tenemos la utilidad del 18% que habíamos calculado. Entonces, esta información es tal cual copiar y pegar de la tabla que tenemos allí. Entonces, hasta aquí no hemos hecho nada nuevo. Hasta aquí simplemente hemos traído la información que tenemos en la otra tabla, en el otro documento, y la trajimos a este informe. Porque entonces esto fue lo que nosotros pactamos. El, digamos como los datos históricos. Luego de ello, entonces vamos a construir la simulación. Entonces, en mi ejemplo, yo dije que habíamos proyectado el tiempo de cargue, 5 horas, la ruta, 2 días, el tiempo de descargue, 5 horas y 15 días de trámites previos, para un total de 17 días. ¿Listo? Y aquí, esto es lo que ustedes se van a inventar. Entonces, ustedes se van a inventar si se tomaron 5 horas o 6 horas o 4 horas, si lo hicieron en 2 días o en día y medio. ¿Listo? Si se tomaron 15, 20, 30, 12 días hábiles. Y en total cuántos días pues se llevó a cabo el proceso. ¿Vale? Este dático, entonces ustedes se lo van a inventar. Bien. Aquí nos aparece un primer indicador, que quiere decir por qué me parece un 100%. Porque el tiempo total que se tomó real fue el tiempo que se proyectó. O sea que si yo digo 17 sobre 17 me da 100%. Pero si, por ejemplo, a ustedes les dio que no fueron 17 días, sino 16 días, por ejemplo, y lo dividen sobre el proyectado que fueron 17, pues les tiene que dar eh, mucho más del 100%. Pero si ustedes, por ejemplo, pusieron 18 y se tomaron 7 días, pues les tiene que dar menos del 100%. ¿Listo? Entonces así es como podemos construir este primer porcentaje de cumplimiento. Y pues hacemos ahí como una descripción. Listo.
Listo. Ahora, entonces, punto principal importante. Esta partida de tiempo real, ustedes se la van a inventar. ¿Listo? Se la van a inventar. ¿De dónde toman estos datos proyectados? Esos datos vienen de la cotización. Nosotros ahí establecimos esos criterios, esas características. Dijimos cuánto tiempo se va a demorar cargando, cuánto tiempo se va a demorar descargando, cuánto tiempo establecemos del traslado de la mercancía, cuánto tiempo vamos a establecer para hacer todo el tema de los trámites. Eso ustedes lo traen de allá. Y aquí, entonces se lo inventan. Aquí ustedes lo inventan. Con esto, entonces vamos a empezar a construir nuestros indicadores. El primero es el cumplimiento de entrega. Entonces, entregas a tiempo. ¿Por qué sabemos que fue entrega a tiempo? Porque nosotros dijimos que íbamos a hacerlo en 17 días y pues cumplimos con 17 días. Entonces, en nuestra ecuación, pues tenemos que cuántas entregas tuvimos a tiempo. En este caso fue una entrega a tiempo porque solamente tenemos un servicio. Entonces, entregas a tiempo una sobre el total de entregas una, porque solamente fue un servicio. Si ustedes hacen, por ejemplo, eh, que no fue a tiempo la entrega, entonces acá pues sería cero. ¿Listo? Entonces, el resultado de la entrega pues sería 0%. ¿Por qué? Porque acá estamos evaluando solamente un servicio. Como les decía, este informe no se hace únicamente para un servicio en específico. En situaciones se pueden hacer para los servicios que prestamos durante el mes. Entonces, pues ahí ya cobra más relevancia el tema. Porque si, por ejemplo, yo hice 10 servicios y de esos 10 servicios, 9 fueron a tiempo, entonces mi porcentaje va a ser del 90%. 9 pedidos entregados a tiempo sobre 100 sobre 10 pedidos que hice me da el 90%. Pero en este caso, pues el impacto sí va a ser muy grande, porque si yo no lo entregué a tiempo y solamente estoy evaluando un servicio, pues tengo dos opciones, o el 100% o el 0%. ¿Listo? Rentabilidad del servicio, entonces el precio cotizado, ¿listo? Menos el costo real sobre el precio cotizado. Este costo real, entonces ustedes se lo van a inventar, ¿vale? Este costo real ustedes se lo van a inventar. El costo que tenemos nosotros aquí, el costo que nosotros proyectamos fue 25.826.998. Ese fue el costo que nosotros proyectamos en la cotización. Pero resulta que acá, como es el costo real, puede que sea más o puede que sea menos. Entonces, este dático también ustedes se lo van a inventar. Entonces, les voy a poner aquí lo que se van a inventar, el tiempo real y el costo. Entonces, ustedes pueden decir que fue, no sé, 24 millones, 27 millones, dependiendo de lo que ustedes eh, se quieran inventar. Y hacemos la relación. ¿Listo? Hacemos la ecuación. Entonces, el precio que cobramos menos el costo real del servicio, no el costo que tenemos acá proyectado, sino el costo real que ustedes inventan, dividido en el precio. Este valor nos va a dar un porcentaje. Entonces, la meta que nosotros establecimos fue el 18%, que fue la utilidad. Si me da por encima, entonces en este caso me dio 29,2, quiere decir que está por encima 11,2 puntos. Eso se llama un superávit. O sea, generé más rentabilidad de la esperada. Ahora, si yo de pronto le pongo este valor más grande, entonces quizás no va a ser 29, sino va a ser 17, 16. Eso es lo que ustedes van a simular. ¿Listo? Desviación de los costos. Entonces, en la desviación de los costos, ustedes van a tomar el costo real, que es el que ustedes inventan, que es este mismo costo real de acá. ¿Listo? El mismo que ustedes pongan acá, lo ponen acá, menos el costo proyectado. Ese costo proyectado sí es el que ustedes escribieron acá. ¿Listo? Dividido en el costo proyectado. Entonces, ese valor
ahí me da 0 porque pues el costo real menos el costo proyectado fue el mismo. Entonces pues me da 0. Pero si usted les da un valor, entonces vamos a analizar la meta. Entonces la meta es que tiene que ser más o menos el 5%. Si le da por encima del 5%, entonces pues tenemos ahí un punto a analizar. ¿Listo? Y por último, este es un indicador mucho más cualitativo, que es si no se presentaron incidentes de seguridad, es decir, si no tuvimos ningún problema de seguridad con el transporte en el vehículo en la ruta, si la carga no se dañó, si la documentación llegó completa y si el cumplimiento normativo estuvo ok. Si lo queremos llevar a porcentaje, entonces, como son 4 elementos, cada uno vale el 25%. Entonces, si por ejemplo no hubo incidentes en la seguridad, no hubo daños de la carga, el cumplimiento normativo estuvo ok, pero resulta que se me olvidó llevar la factura al cliente, entonces no lo cumplí. O sea que cumplí con 25, 50, 75 y este cero, o sea, con un 75%. Esos son los 4 indicadores que nosotros vamos a construir. Son muy sencillos. Y recuerden, solamente vamos a simular estos valores en amarillo y este costo son los datos que vamos a simular. De resto ya los tenemos nosotros ahí por defecto. Con eso entonces pasamos a la parte cualitativa, que es explicar si se presentaron incidentes o novedades. ¿De dónde parte eso? Pues de si nosotros tenemos mayores costos o si en este indicador que dijimos acá, la parte de eficiencia operativa, tuvimos alguna situación con el cumplimiento de la documentación, entonces ahí lo nombramos, ahí decimos qué situaciones se presentaron. Recuerden que todo eso es pues simulado y es inventado, entonces pues la idea es que ustedes se lo puedan inventar. ¿Listo? Y pues aquí es como meternos en el papel del conductor. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó en la parte operativa? Entonces, el clima fue favorable, las condiciones fueron óptimas, los equipos de carga y descarga funcionan correctamente, el personal cumplió con los protocolos de seguridad, la comunicación con el cliente fue fluida. ¿Listo? Lo mismo. Esto es una simulación. Entonces, ustedes pues se van a montar en la película de o sea, la idea es como que todo lleve un sentido, ¿vale? Como yo no tuve ninguna novedad en este caso, pues por eso digo que no tuve ninguna situación acá operativa. Pero ustedes si presentan alguna novedad con esto, por ejemplo, incidentes de seguridad, entonces aquí lo vamos a nombrar. Observaciones, por ejemplo. En el tramo que recorrimos entre Bogotá y Armenia por el paso de la línea se presentaron bloqueos. eh, Tuvimos que esperar en un trancón por más de 3 horas porque se llevaron una tractomula. ¿Listo? Eso es lo que nosotros escribimos ahí. Y conclusiones. ¿Listo? Las conclusiones es el análisis de la información, de los indicadores. ¿Listo? Eso es un informe de gestión del servicio. Entonces, es un proceso muy sencillo porque ya toda la información histórica la tenemos, la traemos de ese documento que tenemos de la plantilla de cotización y aquí simplemente nos vamos a inventar este dato que es el tiempo real y el costo real. Pero, ¿de qué depende que nos inventemos esos datos y que sean diferentes, que haya variación? Pues que después los vamos a justificar. Listo, vamos a acá a decir, pues, la justificación de por qué esos datos no coincidieron, no fueron los mismos que proyectamos y vamos a indicar, pues, cuáles fueron como esas situaciones que se fueron presentando. Se pueden tomar las mismas opciones, por ejemplo, el clima fue favorable, entonces, pues, ustedes pueden decir si fue favorable o no fue favorable, si las vías estuvieron bien, si hubo cierres o no, si cuando hicieron el cargue y el descargue, la máquina o la grúa estuvo funcionando bien o no, si se contaron con protocolos de seguridad para todo el proceso, si la negociación con el cliente fue sencilla o no, y si el GPS pues permitió monitoreo en tiempo real o no. ¿Sí? Entonces esto nos sirve de base para poder hacer como esa simulación. ¿Listo? Eso es lo que vamos a presentar como evidencia. Yo les voy a compartir este documento aquí al WhatsApp para que ustedes lo puedan revisar. No sé si tienes alguna pregunta, Nancy, al respecto. No, no, señor, por el momento no. Listo.
Perfecto, entonces déjame ya aquí eh, paso, paso la evidencia. Entonces, esta es la evidencia. Procedimiento para la elaboración de informes. Y les paso el material. Listo. Listo, entonces ya está allí la presentación. Voy a tener la grabación para que nos quede entonces en el video y ya se las comparto.